Buenos días muchachos, buenas noches. Vamos entonces a continuar con el tema de nuestra clase, con lo que tiene que ver con vigas, ¿vale? Bueno, entonces, vigas, ¿qué es una viga? Normalmente la viga es un elemento estructural, ¿sí? Un elemento mecánico estructural, el cual, bueno, normalmente es puesto horizontalmente y pues está sometido a unas cargas de tipo puntual o de forma distribuida, ¿sí? Normalmente esas cargas casi siempre son eh, perpendiculares a la geometría de la viga, ¿sí? De otra manera, pues generaría pues unas cargas axiales, ¿sí? Pero la verdad es que normalmente cuando estudiamos vigas siempre vamos a tener son cargas perpendiculares a la geometría de la viga como tal. Entonces, como mencionaba, nosotros vamos a tener dos tipos de cargas cuando hablemos de vigas. Vamos a tener cargas concentradas, ¿sí? Como esta que se ve acá. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, una viga que está puesta entre los puntos A y D, con ciertos tipos de apoyos, ¿sí? En estos tipos de apoyos, pues se van a generar unas reacciones de esta forma también puntual, como se ve aquí, en A y en D, ¿sí? Entonces las podemos tener concentradas, o sea, esas cargas puestas en un solo punto. Esas cargas pueden ser ya sea una fuerza o un momento, ¿sí? Hasta lo que hemos visto del curso siempre hemos tenido como esas cargas de tipo puntual, ¿sí? Pero esa forma de ver las cargas de tipo puntual es una forma, digamos, como muy teórica de ver las cargas, porque es que las cargas de hecho no se concentran en un punto específico, en un punto específico, o sea, en un elemento adimensional, ¿sí? Sino que en la realidad las cargas se distribuyen, se distribuyen en un área de contacto, ¿sí? Cuando hay dos cuerpos en contacto ejerciendo una fuerza el uno con el otro, pues esa carga se ejerce es sobre una superficie, ¿sí? Sobre una longitud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cargas concentradas, perdón, de cargas distribuidas, pues nosotros entonces sí llevamos eso un poco más a la realidad, pues distribuyendo esa fuerza o ese momento, bueno, en este caso una fuerza, pues en un área, en una superficie, ¿sí? En este caso, como tenemos un modelo de dos dimensiones, pues será entonces un área, perdón, una superficie, una longitud, digamos, de forma lineal, ¿sí? Entonces las cargas se pueden dar también de forma distribuida, ¿ok? Nosotros para las cargas concentradas hemos siempre manejado, por ejemplo, pues no sé, unidades de fuerza como es Newton, libra o el mismo kilogramo, ¿vale? Pero entonces al hablar de cargas distribuidas, como ya va a ser digamos, vamos a tener una unidad de longitud en cuenta, pues acá las cargas distribuidas se van a medir normalmente siempre es por eh, pues fuerza dividido sobre una longitud, ¿sí? Entonces en el caso de que yo tenga, por ejemplo, una carga de 10 newtons sobre metro, ¿sí? Querrá decir que si yo solo estoy analizando, por ejemplo, 50 centímetros, o sea, 500 milímetros de longitud, pues querrá decir que eh, pues la carga total será, si fue de 10 newton metro, si lo estoy analizando solo en 500 milímetros, pues será solamente de 5 newtons, ¿sí? Entonces esa carga W distribuida, la unidad va a ser siempre fuerza dividido sobre una longitud, ¿ok? Eh, Existen varios tipos de vigas dependiendo de si son estáticamente determinadas o no. Entonces, dependiendo del número de incógnitas que tengan referente a sus reacciones, ¿sí? Pues serán pues, resolvibles o no resolvibles. O sea, tendré vigas estáticamente determinadas o vigas estáticamente indeterminadas. Entonces, vigas estáticamente indeterminadas se resuelven no por métodos de la estática, sino por métodos de resistencia de materiales. Entonces nosotros nos vamos a ocupar, bueno, por métodos de resistencia de materiales y otros métodos matemáticos que existen para resolver estos métodos de energía y otras cosas de deformación.
pero entonces como digamos en lo que concierne a la estática, se pueden resolver entonces solo las vigas estáticamente determinadas, como pueden ser una viga simplemente apoyada, como esta, una viga en voladizo, como se ve aquí, con dos apoyos, ¿sí? Por una parte en voladizo, o una viga en voladizo como esta que está empotrada, que pues según vimos nosotros en nuestros cursos bueno, cuando hemos tocado los temas de diagrama de cuerpo libre, pues acá pues, se generaría un momento, ¿no? Con esta viga en voladizo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de vigas, vamos siempre a pensar en cuál será el comportamiento que tienen esas vigas en su geometría referente a las fuerzas internas que se generen en ella y en los momentos de tipo flectores que se generen, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos el ejemplo de, por ejemplo, un camión pasando alrededor de un puente, pues a medida que el camión va pasando alrededor de esa geometría del puente, de ese cuerpo del puente, pues las diferentes fuerzas internas de ese puente van a estar variando, van a ser fuerzas de tipo cortante y pues se van a generar diferentes momentos flectores en cada parte del puente a medida que el camión va pasando a través de ese cuerpo, de ese puente, ¿sí? Entonces si nosotros vemos esto así un poco, digamos, tenemos digamos unas vigas, acá tenemos unas vigas, por ejemplo, una viga, perdón, entre A y B, la cual entonces tiene tres fuerzas puntuales y tiene dos fuerzas de tipo distribuido, ¿sí? Pero entonces a través de la geometría de todo esto que tenemos en A y B vamos a sentir diferentes fuerzas cortantes y momentos de tipo flector, ¿sí? A medida que este punto se va cambiando, que nosotros lo vayamos cambiando, pues vamos a sentir diferentes fuerzas o diferentes momentos de tipo flector, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un corte acá en C, digamos de esa viga, nosotros podríamos decir que pues acá en C pues se va a generar pues una fuerza cortante que vamos a llamar B, ¿sí? Y un momento flector que vamos a llamar M, ¿sí? Por convención nosotros vamos siempre a tomar, bueno, eso por un lado entre los puntos A y C, y entre los puntos C y B se va a generar una fuerza y un momento de reacción a B y a M, a la fuerza cortante de la fuerza M, que será el momento prima la fuerza cortante B prima, ¿sí? En sentidos contrarios, ¿sí? Pero entonces lo que iba a decir es que por convención para la fuerza cortante B y el momento M flector, les vamos a tomar la fuerza siempre hacia abajo y el momento flector lo vamos a tomar positivo, ¿sí? Entonces el objetivo de hacer este tipo de cortes es poder nosotros analizar cuál sería el comportamiento de cambio a través de la geometría, en este caso entre lo que pasa entre A y B, cómo sería el cambio de esas fuerzas cortantes y esos momentos flectores, ¿sí? Eso se llaman, bueno, una pequeña aclaración, eso se llama momentos flectores porque vean que en todo momento, pues, a partir de este conjunto de fuerzas que tenemos aquí, pues se van a generar unas flexiones, una flexión en cada uno de los puntos de la geometría de la viga entre los puntos A y B, ¿sí? Digamos acá, bueno, si tuviéramos una sola fuerza puntual en la mitad, pues normalmente nosotros tendríamos el punto de flexión máximo pues en esa mitad. A esa flexión es a lo que yo me refiero con este momento, ¿sí? Con este momento que de hecho pues se denomina momento flector, ¿vale? Vamos entonces a continuación en el siguiente video a realizar un par de ejemplos un poco, bueno, ya digamos a nivel teórico, pero que nos empiecen a dar luz de cómo nosotros podemos estudiar el comportamiento del cambio de esa fuerza cortante B y de ese momento flector M para una viga en particular.